En un mundo de detectives brillantes hay una que resuelve crímenes sin moverse demasiado y aún así ve más que nadie. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy entramos en el universo de una mujer aparentemente inofensiva, pero peligrosamente observadora, Miss Jane Marple. No presume su inteligencia. No interroga con dureza. Observa, recuerda, compara. Miss Marple vive en Saint Mary Mead, Un pequeño pueblo inglés donde todo parece tranquilo. pero donde curiosamente siempre ocurre algo terrible. Agatha Christie la describe como una anciana soltera, educada, de modales suaves Aficionada al tejido, al té, y al estudio minucioso del comportamiento humano. porque Miss Marple no cree que el mal sea algo excepcional. Cree que es cotidiano. Para ella, los grandes crímenes no nacen en callejones oscuros. Nacen en salones, cocinas, jardines y miradas que duran un segundo de más. Su gran herramienta no es la lógica matemática. Es la analogía. Todo crimen le recuerda a alguien que conoció, Al carnicero rencoroso, a la joven envidiosa. al primo aparentemente encantador Miss Marple compara asesinos con vecinos. y casi siempre acierta. Agatha Christie dijo que el modelo del personaje fue su propia abuela. Una mujer amable que entendía perfectamente cómo funcionaban las personas. Y eso explica mucho, Miss Marple no subestima a nadie. pero tampoco idealiza a nadie. Para ella, la naturaleza humana no cambia con la educación ni con el estatus. Cambian los escenarios, sí, Pero los impulsos para hacer el bien o algún daño son los mismos. A diferencia de Poirot, Miss Marple no viaja buscando casos, Los casos llegan a ella, a veces por casualidad, a veces porque alguien decide escucharla, y otras... porque ya es demasiado tarde. Su debut literario ocurre en Asesinato en la Vicaría, publicado en 1930. Y es importante decirlo, no entra como protagonista absoluta desde el primer momento. Aparece casi como un personaje secundario, Una vecina más, alguien que escucha, comenta, observa desde el fondo. pero poco a poco su inteligencia se impone. El crimen ocurre en la casa del vicario. Un lugar que debería representar moral, orden, tranquilidad. Y justo ahí aparece el cadáver. Miss Marple no investiga oficialmente, No tiene placa, no tiene autoridad. pero entiende algo clave. En un pueblo pequeño nadie es tan invisible como parece. Y nadie es tan inocente como se presenta. Con ese primer caso, Christie deja claro algo. Miss Marple no es una curiosidad simpática, Es una detective completa. solo que juega con otras reglas. Reglas hechas de memoria, intuición y una comprensión honesta del alma humana. A partir de ahí, Miss Marple se convierte en una presencia constante. Silenciosa, firme, incómoda para quienes prefieren que no se mire demasiado de cerca. Porque mientras otros buscan pistas, Ella ya entendió a la persona que las dejó. ahora bien, si algo define a Miss Marple es que sus casos no empiezan con grandes misterios. Empiezan con detalles mínimos que nadie más considera importantes. Uno de los más recordados es el cuerpo en la biblioteca. Una joven aparece muerta en la biblioteca de una casa respetable. El escenario grita escándalo. Pero Miss Marple entiende que el verdadero problema no es el cadáver. Sino que ese cuerpo no pertenece a ese lugar. Mientras la policía se pierde en coartadas y pistas falsas, ella piensa en las muchachas del pueblo, En sus ambiciones, en sus miedos. y así descubre una verdad incómoda. El crimen fue planeado como una puesta en escena. Otro caso icónico es Se anuncia un asesinato. Un aviso en el periódico anuncia día y hora de un crimen. Los vecinos creen que es una broma, Miss Marple no.
Para ella, nadie publica algo así sin un motivo. El asesinato ocurre. Y el pueblo entero queda bajo sospecha. Aquí Marple brilla especialmente. Porque entiende que en comunidades pequeñas todos actúan. Todos fingen ser quienes no son. Y el asesino es quien mejor interpreta su papel. En El dedo del movimiento, el crimen es psicológico. Cartas anónimas, rumores, reputaciones destruidas. Miss Marple observa cómo una palabra puede matar. Literalmente. Porque no todos los asesinatos necesitan cuchillo. A veces basta con empujar a alguien al límite. Uno de los casos más queridos es 450 desde Paddington. Una amiga ve un asesinato desde un tren y nadie le cree. Miss Marple sí. Y aunque físicamente no puede investigar, dirige la pesquisa desde su sillón. Usando a otros como extensiones de su mirada. Demostrando que el intelecto no necesita moverse para ser peligroso. En Un puñado del centeno, el crimen entra en el terreno familiar. Veneno, herencias, canciones infantiles. Miss Marple reconoce patrones antiguos. Odios guardados durante años. Y confirma algo clave en su obra. Los peores crímenes suelen ocurrir dentro de casa. Por su parte, El espejo se rajó de lado a lado muestra a una Miss Marple más humana. Enferma, cansada, llegando tarde a conclusiones. El caso gira en torno a una actriz famosa. Y por un momento, Marple duda de su propio juicio. No falla. Pero casi. Y eso la vuelve más real. Ahora hablemos de algo menos mencionado, sus fracasos. Porque Miss Marple no es infalible. A veces no falla el razonamiento, falla el tiempo. Hay casos donde llega tarde. Donde no logra evitar una muerte. O donde no le escuchan. En varias historias la policía ignora sus advertencias. Y el resultado es fatal. En otras confía demasiado en alguien. Y esa confianza le pesa. Miss Marple también se equivoca en primeras impresiones. Sospecha del vecino equivocado. O subestima una motivación. Pero lo importante es esto. Reconoce sus errores. Los corrige. Y aprende. Sus fracasos no la derrotan. La afilan. Porque Miss Marple no es una máquina de deducción. Es una mujer que entiende que el mal no siempre se puede detener. Pero sí comprender. Y a veces comprender llega justo un segundo después de la tragedia. Ahora bien, hay que reconocerlo. A diferencia de otros detectives, Miss Marple no tiene un final espectacular. No hay una muerte en escena ni un gran adiós dramático. Y eso es muy coherente con ella. Su última aparición literaria está en Un crimen dormido. Curiosamente, fue una novela escrita por Agatha Christie muchos años antes. Pero publicada hasta 1976, cuando Christie ya había muerto. En esa novela, Miss Marple está muy anciana. Más frágil físicamente, más silenciosa. Pero su mente sigue intacta. El caso gira en torno a un asesinato del pasado. Un crimen que no fue resuelto. Y que regresa como un eco incómodo. Miss Marple ya no corre detrás de pistas. Observa, escucha, recuerda. Y lo más importante, conecta. Porque su fuerza siempre fue esa. No imponerse al mundo, sino entenderlo. Christie nunca nos dijo cómo muere Miss Marple. Simplemente dejó de escribirla. Como si lo hubiera dejado sentada junto a la ventana. Mirando el jardín. Pensando en la naturaleza humana. Ahora, si alguien quiere acercarse por primera vez a ella... Hay novelas perfectas para empezar sin miedo. La primera recomendación es El cuerpo en la biblioteca. Es clara, directa, con un misterio clásico y muy bien construido. Permite entender cómo piensa Miss Marple. Y cómo ella transforma lo cotidiano en prueba. La segunda es Se anuncia un asesinato. Una de las más ágiles y entretenidas.
Mucho diálogo, muchos sospechosos. Y una Miss Marple afilada, irónica e implacable. Ambas son accesibles No requieren conocimiento previo, y muestran por qué este personaje sigue vivo, porque no depende de la acción. sino de la inteligencia emocional. Y si te gustó este episodio, Compártelo con alguien que ame el misterio. o con alguien que crea que las historias tranquilas no pueden ser poderosas. Déjanos un comentario. Dinos qué detective, autor o libro te gustaría escuchar después, Esto fue Te Resumimos Libros. donde amamos la literatura Y las historias nunca envejecen.